Bien, chicos, damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente, pues, en nuestras clases, ¿verdad? Bien, se nos había quedado un pequeño temita sobre el progresismo en la unidad 1, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre aquello y en sí, ¿qué es el progresismo? Hablamos sobre la modernización del Estado y esto viene de la mano con varios presidentes que estuvieron en este periodo. Bien, hablamos de los gobiernos de Borrero en 1876 hasta 1875 a 1876. Cordero, pues Borrego era pues un hombre que propugnaba el liberal-catolicismo. Recordemos que luego de salir de el mandato de Juan de García Moreno, en donde estaba ligado el Estado con la Iglesia, pues él empezó dentro de sus campañas, ¿verdad?, para llegar a la presidencia, pues a decir que sus bases políticas no eran de tendencias y de bases católicas, ya que defendía a través de ella la libertad de conciencia, la tolerancia religiosa, empezaron a darse varias religiones más y la separación pues de la iglesia y del Estado. Él estaba en contra del autoritarismo presidencial. Recordamos pues que con Gabriel García Moreno hubo cierto autoritarismo, ¿verdad? No se respetaban las situaciones o la opinión del pueblo, sino que se decía lo que el gobernante quería en ese momento, ¿verdad? También hubo pues penas de muerte eh, para algunas penas, ¿verdad?, que cometían. Borrero no cumplió pues rápidamente con el planteamiento que lo llevó al poder. Para poder llegar al poder, él dijo que iba a reformar la Carta Negra. Nosotros ya habíamos visto bastantes características de la Carta Negra, ¿verdad? Era pues una constitución creada por Gabriel García Moreno en donde dejaba al país sumido pues en el poder, sumido pues a merced del poder de la autoridad. Bien, entonces por ello fue pues dispuesto por el general Ignacio de Ventimilla. Él se proclamó dictador en 1876. Bien, pues dado que Ignacio de Ventimilla abusó del poder y de los estados públicos, la ineficiencia y la corrupción administrativa, el anticlerarismo y la persecución de opositores, dentro de sus características de gobierno también entró la falta de obras públicas y pues algún deterioro por falta de mantenimiento de aquellas que ya eran existentes. También hubo una disminución de rentas dedicadas a la educación y a la salud, ¿verdad? Empezó a faltar mucho eso. Fueron pues las características que lo llevaron a terminar su gobierno. Bien, entre los hechos negativos, pues también encontramos que en su gobierno ocurrió los asesinatos del conservador Vicente Piedrahíta y del obispo de Quito José Ignacio Checa. Ellos pues para conservarse en el poder, ascendió y gratificó a los miembros del ejército, concediendo pues privilegios fiscales y mercantiles para que ellos puedan comerciar, pues eran comerciantes y exportadores, y también suscribió un nuevo concordato con la iglesia. ¿Bien? Se recuerdan pues que con Borrero eliminó este lazo que había con la iglesia, pero él volvió a suscribir un nuevo concordato con la iglesia, ¿verdad? Entonces se concedieron varios privilegios y logró pues congraciarse con la aristocracia serrana, invitando a banquetes y también persiguió implacablemente a sus opositores. Bien, intentó proclamarse como jefe supremo nuevamente, pero los liberales que lo habían apoyado lo derrocaron. Esto fue con la colaboración de las Fuerzas Armadas. Luego hablamos sobre José María Plácido Camacho. Él fue proclamado por la Asamblea Constituyente en 1983. Su ideología parte de la también llamada progresismo, que habla de la modernización del Estado,
buscaba adaptar al país a las condiciones internacionales y continuar con la modernización del mismo. Se oponía a la violencia desde el poder y apoyaba la libertad de conciencia y tolerancia religiosa. Garantizó las libertades públicas de asociación, petición, sufragio, industria, enseñanza y pensamiento. También fortaleció la intervención del Estado en la economía como el Sucre. Y pues dentro de ellos trató de reestructurar las instituciones públicas y el ordenamiento fiscal. Bien, el impulsar obras públicas de salud y educación. Bien, hablamos también sobre Antonio José Antonio Flores, hijo. Él fue hijo de Juan José Flores. También asumió la presidencia en 1888. Proclamó pues su programa de gobierno para mejorar la instrucción pública, apoyó la inmigración extranjera, mejoró las comunicaciones y recuperó el crédito público. El que apoyó esto es el partidario de la tolerancia religiosa y de la supresión de los diezmos y arreglos de la deuda externa. Bien. Bien, hablamos sobre Luis Cordero, que fue la persona que sucedió pues a Antonio Flores Hijo. Él ganó las elecciones en 1892, pero el liberalismo le quitó o le eliminaron, al eliminar las diferencias con la iglesia, el liberalismo le quitó el apoyo. También Cordero buscó solucionar problemas fiscales, en donde Flores se había comprometido pues al pago de la deuda, lo que desequilibraba el presupuesto. Pero entonces él debió reformar ese presupuesto para atender las obras públicas y la educación. En el gobierno de Luis Cordero ocurre pues el problema de la llamada venta de la bandera. ¿A qué se debió este título o esta situación problemática dentro del gobierno? Pues dado que en el gobierno de Luis Cordero, el gobernador del Guayas, que era un hombre fuerte del gobierno de Plácido Camayo, autorizó el uso de la bandera ecuatoriana para que Chile, que era un país neutral entre la guerra de China y Japón, vendiera un buque a los japoneses. La oposición acusó a Cordero por el hecho y pues, fue la causa de su destitución. Entonces, ese fue el hecho de la venta de la bandera. Nosotros podemos buscar más datos importantes sobre este suceso bastante nombrado, bastante mencionado en el gobierno de Luis Cordero en 1892. Bien, entonces hasta aquí llegamos con los gobiernos de estas personas que pasaron pues en sus periodos lectivos a gobernar nuestro país. Bien, entonces chicos les invito a que sigan leyendo, recuerden volver a leer todas sus actividades, volver a leerlos de las páginas 27 a la 29, en donde hay más información sobre estos presidentes. Bien chicos, nos vemos la próxima clase, espero que se encuentren muy bien.